Ahora a Carlos Luis Tamayo, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Quien, recordemos, durante su intervención se ha apoyado en la proyección de varias láminas para dar sus observaciones a propósito del trámite de este proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social será el encargado del financiamiento para el proceso electoral, establecimos como texto sugerido que el Consejo Nacional Electoral deberá solicitar al Ministerio de Economías y Finanzas el monto necesario para cubrir el financiamiento cuatrianual del proceso electoral, de los vocales principales y suplentes, de los asegurados y empleadores, considerando los límites que establecen los principios y las reglas de la administración de los recursos públicos. Siguiente, por favor. Las elecciones se regirán bajo los principios de transparencia. Si no me equivoco, ya estábamos en esta lámina. La siguiente, por favor. Para el proceso de elección se garantizará la participación de todos los asegurados, conforme a los listados que en efecto emitirá formalmente el IES al Consejo Nacional Electoral, incluidos aquellos que no formen parte de un gremio u organización que goce de personería jurídica. Dentro de la integración del Consejo Directivo del IES, para aquello, la participación de dicho binomio deberá contar con al menos las firmas de respaldo del 5% del total del sector que representen. Sean estos afiliados al seguro general obligatorio, al seguro campesino, al seguro de las personas trabajadoras no remuneradas del hogar, de los afiliados voluntarios, de los empleadores, entre otros. Los candidatos, vocales principales y suplentes deberán contar con al menos 60 imposiciones mensuales, de las cuales 6 como mínimo deberán ser inmediatamente previas a la inscripción de su candidatura. El delegado del presidente de la República, además de los requisitos señalados en la ley y sus reglamentos, deberá contar con al menos 60 imposiciones mensuales. Aquí hay una particularidad que también es simplemente de precisión. Cuando dice de las 6 como mínimo deberán ser inmediatamente previas a la inscripción de su candidatura, esto es para trabajadores activos. Por lo tanto, aquellos que se encuentran jubilados deberían desobsesionarse del cumplimiento de la misma. Siguiente. Recomendación. Considerando que la representación de los asegurados siempre deberá contar con un miembro de los asegurados y uno de los jubilados, sea como principal o suplente, no correspondería para este caso la aplicación de las 6 aportaciones como mínimo. Deberán ser inmediatamente previas a la inscripción de su candidatura. El texto sugerido es el siguiente. Los candidatos a vocales principales y suplentes deberán contar con al menos 60 imposiciones mensuales, de las cuales 6 como mínimo deberán ser inmediatamente previas a la inscripción de su candidatura, a excepción de los representantes de los jubilados. El delegado del presidente de la República, además de los requisitos señalados en esta ley y sus reglamentos, deberá contar con al menos 60 imposiciones mensuales. Siguiente, por favor. La forma de elección del binomio, es decir, un vocal principal y un suplente de cada sector representado por el Consejo Directivo del IES, será por medio del voto de los miembros que conforman los colegios electorales, que se establecerán de la siguiente manera. A. Asegurados, en los que se encontrarán representados de manera especial los sujetos de protección como el trabajador en relación de dependencia, el trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio, el menor trabajador independiente, las personas que realicen trabajos del hogar no remunerada, los afiliados del Seguro Social Campesino, los pensionistas, sean estos jubilados, pensionistas de viudez, pensionistas de orfandad, entre otros. La representación de los asegurados siempre deberá contar con un miembro de los asegurados y uno de los jubilados, sea como principal o suplente. B. Los empleadores, en los que se encontrarán representados los administradores o patronos de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal y los empleadores en general, tanto del sector público y privado. Creo que por un error se ha subrayado tanto del sector público y privado. Si no me equivoco, en algún momento
existió unas diferencias si es que el sector público, que también es empleador, deberá ser considerado en el presente texto. La presentación. Continuamos escuchando a Carlos Luis Tamayo, presidente del Consejo Directivo No del se ve la Instituto presentación. Ecuatoriano de Seguridad Social. Solicita que se refleje la presentación sobre la cual se apoya para formular estos aportes y observaciones a esta iniciativa, que en esta jornada inicia su segundo y definitivo debate. Nos referimos a la reforma a la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, Se atiende delegados en este momento a del Estado, varios los vocales ciudadanos principales y en Comisión suplentes serán General. designados por parte del presidente de la República. El binomio del vocal principal y del vocal suplente deberán cumplir los requisitos de idoneidad y de elegibilidad que establezca el reglamento para las elecciones de los miembros del Consejo Directivo del IES, además que su principal función se orientará a la defensa y sostenibilidad del sistema de seguridad social ecuatoriano y demás requisitos que establezca la ley. Los vocales electos para formar parte del Consejo Directivo del IES deberán observar las siguientes reglas. 1. El vocal principal para el ejercicio de sus funciones no requerirá el acto administrativo de posesión. El vocal suplente podrá participar con voz en todas las sesiones del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, previa solicitud escrita a la Secretaría con anterioridad al inicio de dicha sesión, sin que por ello sea exigible compensación o pago de estipendio alguno. Aquí es importante mencionar que en un artículo anterior se estableció que los vocales principales tienen una remuneración y a pesar de no tener una relación de dependencia. Esto implica que los suplentes podrán participar, pero no con voz, notificando su intervención previo a la sesión, pero no tendrán compensación o pago de estipendio alguno, simplemente para generar una aclaración. Siguiente. El binomio de los vocales por los asegurados, siendo estos trabajadores activos y pensionistas, siempre contará con la participación de candidatas y candidatos que representen a diferentes sectores agremiados o no, pudiendo representar independientemente a trabajadores en relación de dependencia, a los trabajadores autónomos, a los profesionales en libre ejercicio, a los menores trabajadores independientes, a las personas que realicen trabajo del hogar no remunerado. Los afiliados del Seguro Social Campesino, los pensionistas, sean estos jubilados, pensionistas de viudez, pensionistas por orfandad, entre otros. Solo podrá inscribirse para la elección el binomio que tenga la participación de candidatos de gremios diferentes. Así también no podrán participar aquellos candidatos que no se encuentren al día con el pago de sus aportes al sistema de seguridad social. El binomio de los vocales por los empleadores siempre contará con la participación de un candidato que represente a los empleadores agremiados y no agremiados de diferentes organizaciones y distintas provincias. Solo podrá inscribirse para la elección el binomio que cumpla con lo establecido en este numeral con los requisitos que establezca la presente ley. Aquí solo una particularidad. En el numeral 2 se establece que no podrán participar aquellos candidatos que no se encuentren al día con el pago de sus aportes. En el 3 debería establecer exactamente igual para los empleadores. Los empleadores no podrán participar gremios de empleadores que no estén al día con sus obligaciones ante el IES. Siguiente. El binomio de los vocales por los empleadores siempre contará con la participación de un candidato que represente a los empleadores agremiados y no agremiados de diferentes organizaciones y de distintas provincias. Solo podrá inscribirse para la elección el binomio que cumpla con lo establecido en el numeral, con los requisitos que establece la presente ley. Recomendación. Así también no podrán participar aquellos candidatos que no se encuentren al día con el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.
Texto sugerido. El binomio de los vocales por los empleadores siempre contará con la participación de un candidato que representen a los empleadores agremiados y no agremiados de diferentes organizaciones y de distintas provincias. Solo podrá inscribirse para la elección el binomio que cumpla con lo establecido en este numeral con los requisitos que establezca la presente ley. Por tanto, no podrán participar aquellos candidatos que no se encuentren al día con el pago de sus aportes al sistema de seguridad social. Siguiente, por favor. Disposiciones generales. El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sesionará con la presencia de al menos 2 de los 3 miembros representantes o vocales que lo componen. Esto con el fin de que se cumpla con el principio de tripartismo y en caso de la ausencia de un vocal principal a una sesión, la Secretaría del Consejo Directivo principalizará para el resto de dicha sesión al vocal suplente según el proceso que determina la presente ley. Disposiciones transitorias. Primera, el Consejo Nacional Electoral, en un plazo no mayor a 30 días, contados a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, expedirá la reglamentación necesaria para la calificación e idoneidad de los candidatos a vocales principales y suplentes del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el marco de estrictos criterios técnicos, de experiencia, de meritocracia y de habilitación para ser parte del talento humano del sector público. Siguiente. El Consejo Directivo del IES emitirá el reglamento que viabilice la implementación del voto de todos los miembros de los diferentes colegios electorales, tanto para empleadores, asegurados y pensionistas, a través de modalidades a distancia o voto electrónico, procurando para el efecto coordinar la emisión de dicho reglamento con las entidades públicas que se crea pertinente para garantizar la transparencia y veracidad del proceso eleccionario, en un plazo no mayor a los 45 días contados a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial. Aquí quiero hacer una apreciación. El Consejo Nacional Electoral tiene competencias, atribuciones y facultades. En la transitoria anterior, en la disposición final anterior, vemos que el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a sus competencias, iba a normar y reglamentar este proceso electoral. Con respecto al voto, se le da esta competencia, por decirlo así, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que sea un reglamento íntegro, donde no conlleve a tener 2 normativas que en su momento quizás pueda generar que no estén concatenadas o debidamente coordinadas, más allá que de acuerdo a sus competencias, el Consejo Nacional Electoral está facultado para emitir la reglamentación total, se sugiere que dicha institución sea la que realice la reglamentación en general. Más allá que, a pesar de su competencia, si esto quedara en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pende de una recomendación por parte del director general de la institución, que es el representante legal, que solicite que el mismo sea incluido dentro del orden del día, y el Consejo Directivo, de acuerdo al análisis correspondiente, aprobaría o desaprobaría o se pudieran abstener de la decisión, de la recomendación emitida por el director general para que se cumpla este fin. Tercera, el Consejo Nacional Electoral, en un plazo no mayor a 60 días, contados a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, expedirá la reglamentación necesaria para el cumplimiento del proceso eleccionario. Será responsable del director general notificar al Consejo Directivo del IES la disponibilidad presupuestaria remitida por el Consejo Nacional Electoral para el inicio de los procesos electorales de la elección y designación de los miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí es lo que yo les mencionaba.
si nosotros tenemos que certificar la disponibilidad presupuestaria, de acuerdo a la naturaleza de los recursos, no los podría hacer con los recursos que provienen de los aportes del empleador y de los trabajadores. Por lo tanto, para que el IES pueda certificar, dependería de una asignación que realice directamente el Ministerio de Economía y Finanzas. O en su defecto, la otra alternativa, como lo mencioné anteriormente, era que el Ministerio de Finanzas, de acuerdo al levantamiento del presupuesto que realice el Consejo Nacional Electoral, le transferiría directamente al Consejo. ¿Por qué? Resultaría que si recibe el IES esta asignación de recursos para esta actividad o este proceso, tendría que transferirle al Consejo Nacional Electoral, cuando lo podríamos hacer de manera directa. El Consejo Nacional Electoral, en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, expedirá la reglamentación necesaria para el cumplimiento del proceso eleccionario. Recomendación: al resultar el Consejo Electoral el encargado del proceso electoral, debería eliminarse esta disposición para el director general. Si ustedes se dan cuenta, en toda la transcripción de la propuesta de esta ley, establece que el Consejo Nacional Electoral es el que expedirá la reglamentación necesaria para el cumplimiento del proceso eleccionario. Por competencia y por el espíritu de las normas establecidas dentro de esta ley, donde el Consejo Nacional Electoral expide la reglamentación, debería realizarlo de manera íntegra. Texto sugerido. Tercera, el Consejo Nacional Electoral, en un plazo no mayor a los 60 días, contados a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, expedirá la reglamentación necesaria para el cumplimiento del proceso eleccionario. Será responsabilidad del Consejo Nacional Electoral realizar las gestiones pertinentes con el ente rector de las finanzas públicas para que sea esta cartera de Estado, para que esa cartera de Estado le asigne el presupuesto respectivo para el inicio de los procesos electorales, de la elección y designación de los miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Siguiente. Cuarta, el plazo máximo de 60 días contados a partir de la publicación del reglamento para las elecciones de los vocales principales y suplentes, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones respectivas. Quinta, por esta única vez, posesionado el primer consejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, para el primer periodo de 16 meses, la presidencia será asumida por el representante del Ejecutivo. El siguiente periodo de 16 meses ejercerá la presidencia el representante legal de los trabajadores, y al finalizar su periodo, la designación de presidente o de presidenta o presidente será el representante de los empleadores por otros 16 meses y así sucesivamente. Es decir, existiría una rotación acorde a los 16 meses establecidos en la presente ley. Disposición derogatoria única. La presente ley deroga a toda norma, disposición o regulación de igual o menor jerarquía que sea contraria a la plena vigencia de la presente ley desde su publicación en el registro oficial. Siguiente. Quinta, por esta única vez posesionado el primer consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esto es lo que acaba de leer, el texto sugerido, por esta única vez posesionado el primer consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, para el primer periodo de 16 meses, la presidencia será asumida por el representante del Ejecutivo. El siguiente periodo de 16 meses ejercerá la presidencia el representante de los trabajadores, y al finalizar su periodo, la designación de presidenta o presidente será el representante de los empleadores por otros 16 meses y así sucesivamente. Los miembros del Consejo Directivo que representen a los trabajadores deberán permanecer en sus funciones prorrogadas hasta que se designen a los nuevos integrantes, quienes deberán ser calificados previamente por la Superintendencia de Bancos. Yo creo que aquí existió un problema de redacción. ¿Esto a qué obedece? Como yo les mencioné en un inicio, la sentencia de la Corte Constitucional establece
que estarán en funciones prorrogadas los miembros del Consejo, representantes de asegurados y representantes de empleadores, hasta que la Asamblea Nacional expida la ley que precautele los derechos de estos sectores, básicamente. Al expedirse la ley, ellos automáticamente quedarían sin funciones, o sea, no podrían ser parte del Consejo Directivo, y la finalidad es mantener este tripartismo, o que el día de mañana esta disposición, al no estar tan clara con respecto a lo resuelto por la Corte Constitucional, se genere que se cuestione la participación de los representantes de los empleadores asegurados. En función de esto, lo que se sugiere es que se establezca de manera taxativa, dentro de la presente ley, que dichos miembros estarán en funciones prorrogadas hasta que se designen a los nuevos representantes al Consejo. En virtud de que las labores de ellos terminan con la expedición de la ley, pero por esta ley se los establecerá como funciones prorrogadas, lo que corresponde, como cualquier acto administrativo, es la calificación ante la Superintendencia de Bancos para que ellos puedan continuar en funciones. Pido dispensas por la redacción de este último párrafo sugerido. Vamos a modificarlo de la forma que yo se los he mencionado. Siguiente. Disposición final. La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Certificación de la Secretaría Relatora. 9. Certificación de la Secretaría Relatora de la Comisión acerca de los días en que fue debatido el proyecto. De ahí es de forma el texto que se establece. Por favor, la siguiente. Si no me equivoco, esta era la última lámina. Primero quiero agradecer por la ayuda y por la colaboración de la comisión que estuvo a cargo de la presente ley. En todo momento estuvieron prestos a escucharnos, en todo momento nuestros equipos técnicos trabajaron con ellos. Entiendo el alcance que se le quiere dar a la presente ley, de ser transparentes, como lo dije en un momento, de ser equitativos, de ser justos sobre todo, y se ha realizado un trabajo procurando salvaguardar estos derechos. Las presentes apreciaciones son pequeñas, por decirlo así, simplemente para que no exista el día de mañana algún tipo de ambigüedad que genere que se cuestione la aplicación de la presente. Hasta ahí, señor presidente, señor secretario, muchas gracias por permitirme dar las presentes apreciaciones. Sí, era la intervención de Carlos Luis Tamayo, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por favor, senador, proceda con la siguiente persona que va a intervenir en la Comisión General. Sí, señor presidente. En línea seguida tendremos la intervención del señor Luis Clavijo como vocal, en su calidad, del Consejo Directivo del IES en